Secundaria tercer grado. Lengua materna. Diseña el cuestionario para tu encuesta. ¡Qué gusto encontrarnos de nuevo! Les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de tercer grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente de forma que proteja nariz y boca. Y aunque juntos, guardar y pedir la sana distancia. La salud es primero. Además, ¿ya hicieron algo de actividad física? Hay que mantener el cuerpo sano. Soy la profesora Denise Hernández y efectivamente es un gusto estar aquí. Espero que esta sesión resulte enriquecedora para ustedes. En esta sesión hablaremos sobre cómo plantear preguntas para una encuesta. Por eso el título Diseña el cuestionario para tu encuesta. En ocasiones, las personas necesitamos recoger opiniones o información de un gran número de personas y las encuestas nos facilitan la recopilación y el entendimiento de tantos datos. Es por eso que pueden volverse una herramienta invaluable. ¿Listas y listos? ¡Comencemos! El aprendizaje esperado que se vincula con esta sesión es: analiza, interpreta y organiza los resultados de una encuesta en un informe. Y nuestro propósito se centra en elaborar preguntas para una encuesta en función del tema y del destinatario. Juntos analizaremos cuáles son los criterios que nos permiten elaborar de manera más efectiva las preguntas que integraremos en una encuesta que decidamos emplear. Esto puede ayudarnos en diversas investigaciones a lo largo de nuestros estudios, ya que es un método empleado por muchas ramas del conocimiento. Los materiales que vamos a necesitar en esta sesión son cuaderno, lápiz o bolígrafo para tomar notas. También tengan a la mano su libro de texto. Recordemos que todo lo que revisamos juntos es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan durante el desarrollo de esta sesión. También les recomiendo tomar nota de las ideas más importantes, anotar palabras clave, así como las ideas principales de la información que se presente. Iniciaremos leyendo un texto que nos muestra los resultados de una encuesta aplicada a maestros, quienes consideran la lectura como una herramienta importante en su actividad profesional. Sobre la lectura. La frecuencia con la que se lee es un importante indicador del hábito de la lectura. Teniendo en cuenta que el colectivo al que se le realiza este estudio tiene la lectura como herramienta básica y fundamental de su actividad profesional, no sorprenderá encontrarse con que los valores más altos se concentran en el grupo de los que leen todos, casi todos los días. Esto además es cierto en todo tipo de lectura, a excepción de revistas no profesionales. De cualquier manera, hay un dato curioso y es que la mayor proporción de profesores, el 58%, que lee todos, casi todos los días, lo que lee más es la prensa general, no deportiva. Después, los libros profesionales, seguidos de libros no profesionales, revistas profesionales y revistas no profesionales en último lugar. La media de libros leídos en los últimos 12 meses ha sido de 9 libros no profesionales y de 11 para libros profesionales. Sobre el tiempo de lectura, los mayores porcentajes se encuentran en los intervalos de entre 30 minutos y 1 hora, el 26%, y de más de 2 horas, otro 26%. Este patrón se mantiene en los días laborales y en los fines de semana. Al ver las diferencias por género, se observa que estas son muy pequeñas, tanto en libros profesionales como en libros no profesionales. El texto que acabamos de leer maneja datos que tienen porcentajes o información estadística
Esto se debe a que es un informe de encuesta. Maestra, ¿cómo podríamos definir encuesta? Pues verás, una encuesta es un instrumento que sirve para recolectar datos u opiniones sobre algún tema, acontecimiento, producto o servicio. Para el aprendizaje esperado en esta sesión, vamos a enfocarnos en la elaboración de encuestas sobre productos o servicios. Esto con la finalidad de que cuenten con herramientas que les permitan medir el impacto que tienen los anuncios publicitarios en los consumidores. Siempre que hacemos una investigación, debemos formularnos preguntas sobre el tema. Así es. Hay una serie de preguntas que no deben olvidar para comenzar a diseñar su encuesta. Vamos a conocerlas. Bienvenidos a su programa Cocina de Autor. Hoy en el segmento Esta palabra ya se coció, vamos a cocinar una receta deliciosa. ¿Cómo hacer preguntas para desarrollar una investigación? Aquí está el libro, El arte de cocinar una investigación. Pepe, date prisa porque alguien muere de hambre. Antes de preparar este platillo debemos hacernos algunas preguntas muy importantes. ¿Qué tema nos interesa investigar? ¿Por qué me interesa? ¿Qué información previa conozco? ¿Qué más deseo o necesito saber del tema? ¿Por qué es importante saber sobre ese tema? ¿A quién le puede interesar ese tema? ¿Qué fuentes puedo consultar? Pepe, ¿y esto para qué nos sirve? Estas preguntas sirven para darnos una idea general de lo que vamos a cocinar y el resultado que podemos obtener. Bien, ahora sí, los ingredientes o preguntas básicas para preparar nuestra deliciosa investigación y de las cuales se van a derivar más preguntas son: ¿qué? ¿Es el tema o el hecho en sí mismo? ¿Cómo? Son las circunstancias en que ocurren u ocurrieron los hechos o situaciones. ¿Cuándo? Es el momento en que suceden o sucedieron los hechos. ¿Dónde? Es el lugar donde acontecen o acontecieron las situaciones. ¿Quién o quiénes? Son las personas involucradas. ¿Por qué? Son las razones, causas o consecuencias. ¿Para qué? Son los objetivos. Ahora sí podemos empezar a preparar nuestra ensalada. Aquí tenemos muchas opciones para hacerla, que en este caso es nuestra investigación. Picamos finamente las respuestas a nuestras preguntas anteriores y hacemos una barra con todos los ricos ingredientes que tenemos para elegir al gusto. Eso se ve muy rico. Ya me despertó el apetito. En este bol ponemos las respuestas a nuestros ingredientes. Primero, elegimos nuestra base verde, las del qué. Por ejemplo, ¿qué tema voy a investigar? ¿Qué me interesa de este tema? ¿Qué voy a preguntar? Después, veamos un extra verde. Las del cómo. Por ejemplo, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo pasó? ¿Cómo lo descubrió? Ahora vamos con la proteína, las del cuándo. Por ejemplo, ¿cuándo fue? ¿Cuándo lo hizo? ¿Cuándo lo inventó? Añadimos un extra de proteína. Las del dónde. Por ejemplo, ¿dónde lo escribió? ¿Dónde la compuso? ¿Dónde ganó el premio? Por favor, déjame elegir las de los vegetales. ¿Quién o quiénes? Por ejemplo, ¿quién es? ¿Quién o quiénes lo hicieron? ¿Quién o quiénes lo descubrieron? Y de crocantes están las del por qué. ¿Por qué es importante? ¿Por qué lo descubrió? ¿Por qué lo escribió? ¡Ah! Y las que me encantan son las del aderezo. El para qué. ¡Ay, este agridulce es buenísimo! Por ejemplo, ¿para qué lo investigo? ¿Para qué lo descubrió? ¿Para qué lo inventó? Por último, todo platillo debe llevar una pizca de sal y pimienta. Servimos a cada comensal
Y esta palabra ya se coció. Lo que no debemos olvidar es que los ingredientes o preguntas básicas son súper importantes para preparar nuestra deliciosa investigación. Recordemos que el qué, cuándo, dónde, quién o quiénes, por qué y el para qué son las preguntas básicas de las cuales se van a derivar otras que nos ayudarán a obtener más detalles de la investigación. Esto fue su programa Cocina de Autor. ¿Qué opinan de la manera en que se compara el hacer una investigación con hacer una ensalada? Pepe Papas y su asistente de cocina, Cayetana, nos dijeron que las preguntas básicas para cualquier investigación son ¿qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién o quiénes? ¿Por qué? ¿Y para qué? Antes de emprender el diseño de una encuesta, hay que definir el tema sobre el que queremos hacer nuestra investigación. En este caso, si nuestro objeto de análisis es un producto específico, necesitamos delimitarlo, encontrar un ¿para qué? O un ¿por qué? Estamos buscando estos resultados. Es fundamental. De esta manera, podemos encontrar un eje a partir del cual plantear las preguntas. Como observamos en el video, es importante definir el propósito, la justificación y el producto de nuestra investigación, para así generar las preguntas que nos servirán de guía en nuestra investigación. El propósito o justificación que nosotros plantearemos es conocer el impacto de los anuncios publicitarios en los consumidores. Además del propósito, también hay que considerar el destinatario de nuestra encuesta, es decir, la población en la que aplicarán sus interrogantes. Profesora, ¿qué aspectos debemos considerar para seleccionar a quienes vamos a encuestar? Pues bien, para definir la población o destinatarios de nuestra encuesta, debemos tener en cuenta que los entrevistados sean un grupo de personas que compartan ciertas características. Vamos a ver algunas. Las características en común pueden ser de carácter geográfico, es decir, que comparten una misma zona en la que se desenvuelven. Puede ser el país, su estado, su ciudad o su localidad. También de corte demográfico, como la edad, el sexo, sus ingresos monetarios o las características de su familia. También están las de naturaleza psicográfica. Son las que corresponden a características tales como la clase social, el estilo de vida y la personalidad, y su incidencia en la convivencia social. Por último, tenemos las características de corte conductual, que son las que corresponden a ocasiones o acontecimientos específicos, mismos que comparten los encuestados, como puede ser un partido de fútbol o algún concierto. En estos casos, hay ocasiones en las que a cambio de realizar la encuesta se pueden otorgar ciertos beneficios relacionados con el evento en cuestión. No hay que perder de vista estas características al momento de diseñar las encuestas y formular las preguntas. Además, hay que procurar tomar en cuenta los aspectos de la conducta de los consumidores. Por ejemplo, la frecuencia con la que adquieren ciertos productos o los beneficios que han obtenido de ellos. También la cantidad de usos que le dan a estos. Todas estas consideraciones nos permitirán diseñar adecuadamente la encuesta y de esta manera podremos obtener la información necesaria para medir el efecto de la publicidad en una población determinada. Otra sugerencia puede ser elegir un producto o servicio que se anuncie frecuentemente, que sea fácilmente reconocible para la población que vamos a estudiar. Esto puede ser a través de anuncios de televisión, la radio o carteles. A partir de distintas observaciones y tomando en cuenta lo antes mencionado, podemos comenzar a formular nuestras preguntas. Además de elegir el tema y el destinatario de la encuesta, debemos saber que existen 3 maneras diferentes de formular las preguntas. Estas son las preguntas cerradas, las preguntas abiertas y las preguntas de opción múltiple. Muy bien. Cada una arroja respuestas de distinta naturaleza y hay que saber cómo y en qué momento utilizarlas según los resultados que nos interese conocer.
Se clasifican según el tipo de respuesta que obtenemos del entrevistado. Las preguntas cerradas esperan obtener como respuesta un sí o un no. Podemos observar que las respuestas son concretas y requieren de un menor trabajo para su análisis, ya que su revisión se realiza a partir de la frecuencia con la que los entrevistados responden alguna de las opciones. Hay variantes de estas, en las que se utilizan las opciones verdadero o falso. En ambos casos, estas respuestas facilitan la interpretación de la información, ya que no se presta a la ambigüedad. Observemos detenidamente los ejemplos. ¿Tienes teléfono celular? La respuesta que se espera es sí o no. Asimismo, en la pregunta ¿tomas refresco?, las únicas posibilidades son esas mismas, sí o no. En el caso de las preguntas abiertas, lo que se espera es la opinión del encuestado o una breve explicación que justifique su respuesta. Por ejemplo, en la pregunta ¿cuál marca de teléfono celular prefieres?, se espera que el encuestado mencione al menos una. Sin embargo, existen muchas al alcance de la población estudiada. Si así lo deseáramos, además de responder, el encuestado puede dar una valoración más compleja. Si esto es lo que queremos, simplemente hay que agregar la pregunta anterior un ¿por qué? Otro ejemplo de pregunta abierta sería ¿qué opinas sobre el hábito de tomar refresco todos los días? Aquí la respuesta esperada no es simplemente un sí o un no, sino que el encuestado tendrá que pensar y desarrollar un poco más su respuesta. Este tipo de preguntas representa un trabajo más dedicado al momento de recopilar datos, ya que se necesita que las respuestas sean leídas más de una vez. De esta manera, el investigador podrá identificar aspectos que se presentan con mayor frecuencia en ellas. Esto implica clasificarlas en temas, categorías o aspectos que permitan la sistematización, análisis e interpretación de la información obtenida. También hay que tener en cuenta que las respuestas a estas preguntas implican conocimientos sobre el tema a investigar, ya que los encuestados tienen la libertad de expresarse, lo que implica un riesgo. La redacción de las preguntas debe ser precisa, con la finalidad de obtener la información con la menor subjetividad posible. Así es. Otra forma en la que podemos diseñar preguntas en una encuesta son las de opción múltiple. Estas se utilizan cuando queremos prever y clasificar las posibles respuestas de los entrevistados y de esta manera darles a elegir entre varias opciones. Por ejemplo, ¿cuál es la razón por la que eligió su teléfono? A. ¿Estaba de moda? B. El anuncio me convenció. C. La marca es muy prestigiada. D. ¿Cuenta con todas las funciones que necesito? En estas preguntas, las respuestas que se proporcionan son específicas y van de acuerdo a lo que el encuestador tiene planeado que contesten los entrevistados. Las ventajas de este tipo de preguntas son la sistematización y análisis que facilitan, pues se realiza de manera más rápida y práctica. Aunque también se puede añadir la opción otro, otra, cuando la respuesta no está considerada entre las opciones iniciales. Esto con el fin de poder incluir los casos no previstos en el diseño inicial. Muy bien, entonces resumiendo lo que hasta el momento hemos visto, podemos decir que una vez decidido el tema de la encuesta, hay que definir la población a la que irá dirigida. Hay que tomar en cuenta que en los instrumentos para recopilar la información se deberá 1. Contar con campos para agregar los datos del encuestado. 2. Incluir instrucciones de llenado. 3. Contener opciones de respuesta si las preguntas son cerradas. 4. Contar con secciones subtituladas para facilitar la identificación de los temas. 5. Numerar cada pregunta. 6. Revisar que el lenguaje es el adecuado para que los destinatarios lo comprendan. Es importante hacer un primer borrador del cuestionario que se aplicará. Para esto, una sugerencia es que definan el número de preguntas, analicen la pertenencia de los datos personales a solicitar,
Escriban las instrucciones y organicen las preguntas de acuerdo con las secciones definidas. Profesora, ¿qué debemos tomar en cuenta para redactar las preguntas? Pues bien, se puede escribir un primer listado de preguntas y de ellas elegir las que consideren más significativas, claras y completas. Las preguntas son el componente principal de una encuesta, puesto que son el vehículo mediante el cual obtenemos información de parte de la comunidad seleccionada. Por eso mismo, hay que procurar que la redacción sea clara y precisa, así como plantear preguntas cortas con un lenguaje adecuado. Cada que elaboren un cuestionario, consideren que uno con muchas preguntas puede ser difícil, cansado e incluso aburrido de contestar para el público que nos brinda la información. Esto podría ser poco favorable para los resultados de la investigación que estemos realizando. También es importante la presentación y la distribución en que organizamos el cuestionario. Exacto, eso es importante, ya que esto propiciará una fácil respuesta del encuestado y economizará el tiempo de ambos. Veamos este ejemplo. Fíjense en la distribución que tienen las preguntas y la manera en la que se formulan de acuerdo con la información que esperan recibir del encuestado. Las preguntas están organizadas por apartados. El primero, datos generales. Nos aporta información demográfica sobre el encuestado. Nos dice las características de la población a la cual dirigimos la encuesta. Podemos observar que el tipo de información que requiere es una pregunta abierta. Enseguida se encuentran las instrucciones para responder la encuesta. Estas siempre deben ser muy claras para que el encuestado las entienda fácilmente y no cometa errores al responder, pues ello afectaría la sistematización y análisis de los resultados y podríamos llegar a tener un sesgo de veracidad. Cuando las instrucciones no son precisas, es necesario que el encuestador le explique de manera verbal al encuestado el funcionamiento del formato. En este caso podríamos explicarle al encuestado que el formato se conforma de 3 apartados, que en primer lugar deberá mencionar solo un producto y después señalar los incisos de acuerdo con las respuestas que considere se apeguen mejor a su experiencia. Así, en el espacio en blanco de la sección Producto, Marca, el encuestado debe colocar el nombre de aquel que recuerde. Posteriormente, deberá responder la columna de en medio, titulada ¿Por qué lo compras? Supongamos que la respuesta del encuestado es «porque me gusta». Entonces deberá marcar el inciso E, que es el que corresponde con su respuesta de acuerdo con las opciones dadas en las instrucciones al inicio de la encuesta. En la columna de la derecha, repetirá el mismo procedimiento para responder la pregunta ¿cómo conociste el producto? En estas dos secciones, el entrevistado se enfrenta a una pregunta de opción múltiple. Finalmente, el encuestado deberá responder una pregunta cerrada en la que se le pregunta si recuerda alguna frase relacionada con la marca. Pregunta a la cual solo puede responder sí o no. Sin embargo, la persona que diseñó la encuesta decidió abrir una pregunta agregando la pregunta ¿cuál? Para que, si lo desea, la persona que responde pueda compartir esa información. Hay distintas maneras de diseñar una encuesta. Una de las más intuitivas es presentarla a manera de lista como si fuese un examen y colocando claramente las posibilidades de respuesta para cada pregunta. Después de seleccionar las consideraciones básicas para delimitar el tema y la población a quien va la encuesta, así como el tipo de pregunta que se van a formular, podemos proceder a elaborar nuestro cuestionario. Como consejo, para levantar los datos de su encuesta, recomiendo que sean cautelosos al incluir preguntas abiertas, ya que estas pueden representar un obstáculo al momento de hacer el análisis de resultados. Recordemos que las personas que responden este tipo de preguntas tienen la libertad de expresar su opinión más allá de lo que el encuestador requiere. Ello implica un riesgo en el momento de sistematizar e interpretar la información, pues
Si no se cuenta con la experiencia y conocimiento acerca del tema, los resultados pueden ser poco fiables. Y si van a usar preguntas abiertas, es preferible que antes verifiquen si es posible sustituirlas por preguntas de opción múltiple, ya que estas son más fáciles de graficar y por lo tanto de analizar. Ahora les propongo la siguiente actividad. Respondan con toda honestidad las siguientes preguntas. No es necesario que las escriban. Encuesta de satisfacción. 1. ¿Consideran de utilidad los aspectos que se proporcionaron durante la sesión? Sí, no. 2. ¿Consideran que la exposición fue clara? Sí, no. 3. ¿Los videos les ayudaron a comprender mejor lo tratado en la sesión? Sí, no. 4. ¿Los ejemplos fueron suficientes y claros? Sí, no. 5. ¿Consideran importantes las encuestas para la sociedad? Sí, no. Muchas gracias por responder a las preguntas de esta encuesta. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 3, en la que hemos compartido sobre diseña el cuestionario para tu encuesta. Les propongo el siguiente reto. Piensen en los productos y marcas que conocen o que han consumido. Clasifíquenlas como en el ejemplo que vimos: alimentos y bebidas, higiene personal o del hogar y entretenimiento. Pueden incluir o sustituir estos apartados por otros. Redacten 3 preguntas relacionadas con cada uno de esos productos y colóquenlas en el apartado correspondiente. Verifiquen que las preguntas no se repitan. Apliquen su encuesta con sus familiares. Observen los resultados y compártanlos. Y si quieren volver a ver la sesión, consulten los horarios de repeticiones de Aprende en Casa. Y recuerden que Ni la distancia nos impide aprender. ¡hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro